Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. Pues qué gusto que estén por aquí en el programa ¿Qué pasa es posible? Y bueno, como ustedes saben, es un programa de entrevistas, de charlas con personas que se dedican a derechos humanos, a construcción de paz y sobre todo con la intención de ver, de entender la profundidad de la construcción de paz, o sea, saber desde dónde va, hacia dónde va, cómo es que se formulan las estrategias para poder generar procesos de paz positiva y de transformación. Entonces, bueno, pues esta vez nos acompaña Orfe Castillo. Qué gusto, Orfe, que estés aquí con nosotros. Qué increíble. Muchísimas gracias. Es un súper honor para mí que estés, sobre todo tú, así, con todo lo que tienes que hacer y con toda tu labor, ¿no? Pues que nos acompañes el día de hoy. Es muy importante que esté Orfe porque vamos a platicar con ella sobre el poder y la educación popular feminista que desarticula la violencia estructural, que es un tema fundamental en estos días, ¿no? Pero, pues bueno, antes de empezar, primero la quiero presentar formalmente y, pues para que la conozcan a profundidad, ¿no? Entonces, bueno, pues Orfe es filósofa egresada de la UNAM y cuenta con una gran formación en liderazgo y políticas sociales. Su compromiso con la igualdad de género empezó con mujeres feministas del movimiento urbano popular de la Ciudad de México. Y a lo largo de su trayectoria, Orfe ha liderado iniciativas clave y ocupado cargos de gran relevancia. Por ejemplo, fue directora y presidenta del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y luego desde ahí impulsó campañas fundamentales como la campaña por el acceso a la justicia para las mujeres y logró reformas importantes en códigos penales y civiles. Ha coordinado la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, la IMD, una iniciativa que protege a las mujeres defensoras de derechos humanos. Es una iniciativa maravillosa de la cual me encantaría un día poder platicar con varias de ustedes, Orfe. Luego también ha coordinado Orfe Asociadas por lo Justo, que es Jazz en México, una organización dedicada a potenciar el liderazgo de las mujeres en los movimientos sociales a través de la educación popular feminista. También ha colaborado en la Secretaría de Desarrollo Social del DF, la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y ha sido reconocida con la medalla Omecíhuatl del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, por el INMujeres. Entonces, bueno, pues bienvenida de nuevo, Orfe. Padrísimo que estés aquí. Gracias, Adela. Un honor, un placer. Admiro mucho tu trabajo, entonces me siento sumamente honrada de la invitación. Ay, muchas gracias. Oye, y bueno, pues mira, ahora sí que vamos a ir como desentrañando el tema, el poder y la educación popular feminista que desarticula la violencia estructural. Entonces, para empezar, a mí me gustaría que nos platicaras qué es la violencia estructural desde una perspectiva feminista y cómo esa violencia se manifiesta en la vida cotidiana de las mujeres mexicanas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es primero decir que es algo que vivimos todo el tiempo. La violencia estructural, quizá no la nombramos así, pero todas las personas de todo el mundo, yo diría, pero especialmente de países con tanta desigualdad como el nuestro, Ujú, vivimos la desigualdad y la opresión cotidianamente. ujú, Lo importante y la relevancia de poner el tema es que no se trata de hechos aislados, no se trata de hechos individuales, no son generadas por la culpa de una persona que es violenta y las víctimas que la sufren, sino que son todas manifestaciones de lógicas estructurales, históricas, arraigadas en el sistema económico, político, social y cultural. Entonces, entender eso es fundamental para cambiarlo. No basta, y lo decía un educador popular, Boaventura eh, dos Sousa, que la diferencia entre pensar el poder estructural y no pensarlo es pensar en las causas. mm, No es suficiente si hay una inundación, que ha habido tantas últimamente. Una respuesta es llevar ayuda, ¿no?
llevar agua, llevar comida, llevar cobijas, que es lo que muchas veces hacemos y es muy importante. Pero si no entendemos por qué se generan esas inundaciones en esos lugares, afectando esas poblaciones, en esos territorios, nunca lo vamos a resolver. La causa, la pregunta por las causas es la pregunta estructural. ¿Por qué sucede? ¿A Ujú, quiénes les sucede? En los territorios en los que sucede. Y eso es fundamental para cambiarlo, como decía, pero también para entender que no es suficiente con echarle ganas, ¿no? Esto que criticamos mucho. Por eso es tan importante no cargar sobre las espaldas de las personas o los grupos históricamente discriminados, vulnerados, la responsabilidad del cambio. Se trata de algo mucho más grande que nosotras mismas como personas o como grupos sociales. ujú. ¿A qué te refieres con se trata mucho con algo mucho más grande? ¿Qué implica esa grandeza? Híjole, muchísimo. Tú me preguntabas cómo se manifiesta, ¿no? Se Sí. manifiesta de manera sistemática, es decir, en todos lados y de manera muy invisible. Y pensemos en la opresión de las mujeres. No depende, como yo decía, de actos individuales, pero todas hemos vivido en carne propia toda la vida el hostigamiento, el menosprecio, la falta de reconocimiento frente a varones, en el trabajo, en la escuela. Es institucional también, es sistemática, pero es institucional. Tenemos muchos derechos que no han sido reconocidos o otros que han sido reconocidos y no se pueden ejercer. Pienso en el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Que es algo que ya la Corte Suprema de este país ha establecido como un derecho, pero que en la realidad Ujú, una chica que es abusada, ¿no? Ahora que salió esta lista tan terrible, y bueno, es una realidad que todas las mujeres conocemos, ¿no? De adolescentes que son agredidas o que no lo son, pero que tienen una vida sexual activa, que se embarazan y que no es parte de su proyecto de vida, seguir con un embarazo o ser madres, y que a pesar que la ley te establece un derecho, no lo tienes a la mano, ¿no? ujú, O tu propia familia te lo va a impedir. La criminalización, no solamente legal, sino social, está bastante presente. Es ujú, también interseccional en el sentido, la violencia estructural, porque afecta de manera particular a aquellas personas y poblaciones en donde se cruzan muchos niveles de opresión, ¿no? Donde no solo se trata de mujeres, sino de mujeres indígenas, que son, por ejemplo, algunos de los sectores sociales más discriminados y que viven mayores índices de desigualdad que se reflejan en concreto en la falta de acceso a educación, a salud, a servicios básicos, ¿no? Que están viviendo particularmente ahora en las periferias, por ejemplo, las inundaciones que hemos visto, y también se manifiestan en la naturalización de la violencia. ujú. Es lo normal, ¿no? Claro. Todas hemos visto, vivido, tenido novios, maridos, compañeros de escuela, de trabajo, padres, tíos, hermanos, que nos limitan en nuestra libertad, que fomentan o fortalecen la división sexual del trabajo, en donde a nosotras nos toca siempre la casa, ¿no? Siempre la responsabilidad de cuidados, ¿no? Ahora que viene la conferencia de las CEPALES es otro tema, ¿no? Que va Ujú, a hacerse en México y donde el eje de reflexión va a ser las políticas de cuidados, porque también hay que decirlo, hemos avanzado mucho en el sentido de colocar en la agenda pública discusiones como la de los cuidados que nos afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Hay muchos datos sobre el tiempo libre. claro. ¿Quién tiene más tiempo libre? ¿Quién tarda más en desplazarse y luego en llegar a cuidar? Todas estas realidades del transporte, de la falta de apoyo en el cuidado de personas mayores, de niños, hijos, hijas con discapacidad y otras maneras del cuidado que nosotras hacemos cotidianamente, nosotras lo tenemos muy claro, pero hoy se reconoce que eso afecta la calidad de vida de las mujeres, pero de las sociedades. Y se ha dicho mucho, si quieres saber cuál es el nivel de vida, el nivel de desarrollo de una sociedad, pregúntate cómo están las mujeres, ¿no? Y pregúntate cómo están las mujeres más desfavorecidas
en este país, pues mucho las mujeres rurales indígenas que viven en zonas de las periferias en las ciudades, creo que está muy claro que ahí se concentran estas formas de desigualdad. Ujú. Y bueno, hablando en esos términos, es decir, hay mucha desigualdad, está toda la opresión hacia las mujeres. También como esta parte del poder, cómo se manifiesta o cómo se le quita también el poder a las mujeres en ese sentido, y cuál es la apuesta que tienen ustedes, la apuesta política de poder también y de educación popular. eh, Feminista justamente para desarticular estas violencias. Gracias por la pregunta. El análisis del poder para Jazz y para muchas pensadoras y pensadores es central para entender, desentrañar y cambiar la realidad social. Ujú, Lo que tenemos que tener claro desde nuestro punto de vista es que uno, el poder no es bueno ni malo. El ujú, poder existe. Hay una relación de poder en todas nuestras relaciones. Y eso no necesariamente es malo en sí mismo, sino depende de quién lo ejerce, para qué y cómo nos vamos dando cuenta de esas desigualdades de poder que tenemos. En jazz lo que hemos visto con mucha claridad es que hay poderes visibles, ujú. como las autoridades, ¿no? Electas, Sí. como las personas que tienen mucho dinero o mucho estatus, pero hay poderes que no son visibles, que Ujú, son invisibles u ocultos. Sabemos que hay una actuación con mucho poder del crimen organizado, por ejemplo. ujú, Y ese no es un poder que hemos elegido, es un poder que está ahí y que actúa con mucha hazaña y con muchos beneficios ujú, en contubernio con otros actores. Ese es un poder que no es, que es oculto. Y hay un poder que le llamamos invisible. Realmente los nombres no importan. Lo importante es entender que en las relaciones, cuando habla un hombre, y piénsenlo, les llamo a todas, a todos a pensar, ¿qué nos genera ver a un señor entrando a una sala de juntas, a una reunión de trabajo, a un salón de clases, cuando es un hombre, cuando está vestido de cierta manera ese hombre? Tiene traje, es blanco, usa lentes, trae un portafolio. ujú, Y eso te genera una impresión y le da un nivel de reconocimiento en esta sociedad. Cuando la persona que entra por la misma puerta en la misma reunión es una mujer y viene vestida como indígena con un traje tradicional, o tiene la piel muy oscura, o el cabello con las características del fenotipo que además es el mayoritario en este país, de ser morena, pequeña de talla, etcétera. La reacción es otra. Eso es el poder invisible, mm, el que no está nombrado, pero que lo vivimos cotidianamente. ¿A quién le cedes el paso? ¿A quién le pones atención? ¿Cómo le hablas a una persona según sus distintas características? Esto ha hecho, y sabemos todas y lo vivimos, que la voz de las mujeres, la voz de las mujeres indígenas, la voz de las mujeres de las periferias, la voz de las mujeres que no han estudiado o no hemos estudiado, o de las trabajadoras domésticas, de todos los sectores más que viven mayores niveles de desigualdad, sean invisibles. ¿Qué es lo que dice la educación popular sobre esto? Que tenemos un poder, que todas tenemos un poder y tenemos un saber. Y hoy también creo que eso es un cambio, dada la crisis climática global. Sabemos que estas comunidades que han cuidado de la vida, de los ríos, de las selvas, que las están cuidando ahora con su vida, son comunidades que tienen saberes ancestrales que son absolutamente indispensables, no para ellos, claro, no para la supervivencia de ellos y superar su situación de desigualdad, para sí, el planeta, para el planeta, por supuesto. para la vida en su conjunto. Entonces, el cambio estructural tiene que ver con reconocer estos saberes que son valiosos para el conjunto del mundo. Es una manera de renovar también el reconocimiento de estos sectores, utilizando herramientas que tienen que ver con cosas muy básicas, como el diálogo.
del que tú sabes mucho, Mm, con este intercambio de saberes que todas y todos tenemos y que es una gran diferencia con respecto a lo que nos han enseñado en la escuela, ¿no? Hay un profesor que viene, te dicta cátedra, te examina, te evalúa y tú eres una pobre persona que no sabe nada y que te van a llenar de información que te va a hacer sabia. Eso no es así en la realidad. Y eso es lo que dijo Paulo Freire y sí, muchos otros y otras teóricas y practicantes, porque el centro, el corazón de la educación popular es la reflexión que lleva a la acción transformadora. No solo es reflexionar sobre las causas de las situaciones que vivimos, sino después de reflexionarlas, llevarlas a la práctica social a manera de movilización, acción colectiva, poder transformador, como le llamamos en jazz, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos ese poder que le llamamos sobre, que es un poder dominante, que aplasta, desarticula? em, Desvaloriza, etcétera, a un poder que le da poder a los pueblos, ¿no? A las comunidades históricamente discriminadas, pero que somos además las mayoritarias. Por eso ahora hablamos mucho del mundo mayoritario, ¿no? Que sí. somos no el 1% del mundo que es rico, millonario y controla todo, sino somos la mayoría de la población y eso no es una cosa menor. Claro, digo, esto me hace pensar justo ahorita que mencionabas a Freire, ¿no? Como en como en este planteamiento que hace él, ¿no? De este tipo de educación que impone y entonces crea sujetos pasivos, ¿no? Sujetas pasivas, versus el tipo de conocimiento como esto que dices de la educación popular, que permite que todo mundo participe, ¿no? Participe del conocimiento, etcétera, ¿no? Es así como yo lo entiendo. Y me llama la atención esto que hablas del cuidado, ¿no? Porque me recuerda mucho toda esta parte que aprendí de ustedes en la IMD, en el momentito que pude estar con ustedes, como escuchándolas y tal. Y me parece muy, muy importante hablar de esto del cuidado, ¿no? Esta parte del autocuidado, cuidado y sanación que se ejerce, digamos, como en esta gran red de participación, ¿no? Eh, o sea, lo que quiero explicar con esto es que como que esta parte de la violencia estructural pone a la mujer como alguien que cuida, pero como en una concepción de desempoderamiento, como si, ay, bueno, ella está para cuidar, cuando el cuidado en sí mismo y el autocuidado y la sanación son el poder, como dices tú, ¿no? Y en esta parte de la colectividad, de las comunidades que se dedican también al cuidado de la tierra, del medio ambiente, pues es el gran cuidado, es el gran poder, ¿no? Entonces, aquí, aparte de la reflexión, la pregunta es justamente esa. Parte de esta propuesta de transformación que se tiene sobre el poder, la educación popular, para desarticular esta violencia estructural, tiene que ver también como con este cambio de concepción de lo que es el cuidado, de cómo te presentas en el mundo, de cómo dialogas con el mundo y también de un poco como este cambio estructural de la educación. Sí, completamente. Y también qué bueno que lo mencionas, porque así como podemos aprender colectivamente y todas y todos sabemos cosas que podemos compartir. En este diálogo de saberes también tenemos mucho que desaprender, Ujú, porque parte de la violencia estructural y de los sistemas de opresión, ¿no? El racismo, el colonialismo, el clasismo, el capitalismo, etcétera. Lo que nos enseñan no es solo quién tiene poder, quién sabe y para qué lo utiliza ese poder, sino que estos valores de la desigualdad están inmersos en nuestra manera de actuar, también de manera cotidiana. Y creo que mucho lo hemos combatido, pero como decía yo, es difícil que si llega una persona con poder, no le prestes más atención que a alguien pobre, por ejemplo. Es ujú, difícil. Y sí. eso lo hemos aprendido, hemos sido educadas en la desigualdad y en la opresión. Entonces, nosotros mismos, incluso los grupos oprimidos, y eso se dice mucho, ¿no?
reinventamos o sostenemos los sistemas de opresión. Entonces, estar atentas a eso es fundamental. Mucho de lo que se nos ha enseñado sobre el cuidado es fundamental. Ha sostenido la vida de las sociedades, el trabajo no pagado, pero sobre todo no reconocido que Ujú, las mujeres y las comunidades hacen. Pero no se trata solamente de reconocerlo, también se trata de reconocernos como sujetas protagonistas de nuestras propias vidas, con derecho también a descansar, a cuidar de nuestra salud. Ahora que hablabas de las compañeras de la IMD y de otras actoras políticas que han hecho énfasis en el cuidado, muchas feministas, tengo que traer un libro que es una investigación que hicieron varias de ellas que se llama ¿De qué nos sirve la revolución si no podemos bailar? mm, En donde analizan, creo que eran 100 casos de activistas y cómo la mayoría termina literalmente, es decir, muchas de ellas mueren por la falta de cuidado a su salud, por la falta de un examen a tiempo de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, de otras formas de enfermedades a los que nos orilla una estructura. Una mm, estructura que no te permite tener acceso a seguridad social, descansar, tener una red de apoyo que tenga a su vez condiciones, ¿no? ¿Por qué muchas mujeres estamos enfermas? Porque ganamos poco, pero además tenemos que compartirlo con nuestras familias que son igual o más o mayormente empobrecidas y no tenemos esa conciencia de que cuidar de nosotras es importante. ¿Por qué ser mujer no es importante? eh, No ha sido importante, ¿no? Entonces, si hay que guardar la carne, los huevos, la leche, hay que dárselos a los señores o a los niños y uno siempre queda en último lugar comiendo las sobras. Creo que la comida de las sobras es algo universal para todas las que somos madres ujú. y cuidadoras. Entonces, necesitamos repensar, cuidar también de nosotras, necesitamos repensar cómo evitamos la reproducción de estos sistemas de opresión, desaprendiendo con herramientas críticas que son como las herramientas de la educación popular, las metodologías, intentan desentrañar justo como ser la arquitectura de estas nuevas realidades que nos permitan eh, sostener las luchas cotidianas en mejores condiciones, sabiendo que este es un camino largo, Ujú, ¿no? El cambio es un baile lento, decimos también. ujú. Un, cam- un baile lento, pero que además tiene que ser bailado por miles de personas para que pueda ser realidad. Y yo creo que también hay buenas noticias. Ayer, y bueno, creo que todos estamos pendientes de lo que pasa en Gaza, de lo que pasa en Estados Unidos, de este resurgimiento de fundamentalismos atroces que están pues destruyendo también la vida de miles, millones de personas. Pero hay respuestas organizadas, hay gente que está organizándose con muchas otras, con la claridad de que nadie puede sola ni solo. Y eso también creo que es una manera de bajar un poco el estrés, la angustia, ¿no? La ansiedad que nos da la desigualdad, porque saber que no es algo que vamos a resolver de manera individual. Entonces, las luchas todas, y quiero honrar, me gustaría hacerlo con todas las que existen, no es viable, pero las luchas sindicales, las luchas por la vivienda de la que yo provengo, ¿no? Las luchas por la reconstrucción de los desastres, ¿no? Ahora sigue Acapulco en lucha y las zonas de no solo Acapulco, toda la costa de Guerrero, en Oaxaca, todas las luchas que se están dando en este momento contra las injusticias, ¿no? La gentrificación, la marcha que hubo ayer, este fin de semana en la Ciudad de México. Todas estas son maneras de manifestar cambios y poner énfasis en cuestiones estructurales que salen de la voluntad de las personas y que apelan, exigen, interpelan a grandes ciclos de poder que queremos cambiar. Ahora que toda esta parte de los ciclos de poder que también están surgiendo, como dices tú, todo esto, todas estas problemáticas, pues también nos permiten observar
qué pasa es posible para ir como armando esta comunidad, ¿no? O sea, de las pequeñas comunidades que hay, es una gran comunidad, porque ya estamos hablando de problemas globales y todo esto, ¿no? En donde las mujeres pues cobren una relevancia, o sea, un papel principal, ¿no? Ahora, es decir, cuáles son las herramientas eh, que permiten que las mujeres que están participando en todo esto puedan detectar estos, estas formas de poder, tanto que las oprimen como las formas de poder que las empoderan? ¿Cómo es la dinámica también? ¿Cómo se hace para que ellas también generen una transformación interior y con base en esa transformación interior puedan también como participar en Claro. colectivos? Hay muchas herramientas, pero creo que una de las más potentes, y creo que todas la conocemos o la intuimos, es el diálogo entre nosotras. Ujú, Yo recuerdo mucho, yo vengo de una familia pues de clase muy popular y mi papá era muy violento. Lo mm, amo mucho y me he reconciliado con él, pero era un hombre muy violento. Y cuando yo empecé a hablar de eso, sin censurarme, sin avergonzarme, bueno, la verdad la vergüenza se me quitó mucho después, pero lo necesitaba decir. Y eso abría la posibilidad de que otras compañeras, más tarde otras mujeres, pudiéramos compartir la experiencia común de la violencia. mm, Cuando abres espacios de análisis con grupos de mujeres, nos damos cuenta que nuestras realidades son estructurales, porque cuando abres la violencia en casa, la precarización, la angustia de tener hijos que no están estudiando, que viven adicciones, por ejemplo, que es otro gran estigma, o problemas de salud mental, o otro tipo de problemáticas familiares, siempre a través del diálogo puedes hacer un espejo y entender que tu realidad no es individual, es una realidad histórica, sistemática, colectiva, política. Entonces ahí está el cambio estructural. En jazz, bueno, tenemos toda una formación, ¿no? Mucho más estructurada, que incluye herramientas, algunas que, por cierto, muchas de ellas están en línea. mm, Tenemos una guía de poder para facilitadoras políticas, que es toda una herramienta para poder entender cómo las activistas sociales podemos hacer un trabajo para mejorar nuestras estrategias, ¿no? Muchas veces la emoción, ¿no? El enojo frente a las injusticias nos hace errar los caminos estratégicos, ¿no? mm, Entonces creo que eso es importante reflexionarlo. Ay, se me iba a decir que una de las herramientas que más éxito han tenido, porque nuestras compañeras la relevan mucho, le llamamos la casa de las múltiples opresiones. O la casa del amo, le llamaban las compañeras africanas, que son de donde surge esta herramienta. Es una herramienta en donde haces una casa, ¿no? Un techo, y luego haces pilares que sostienen ese techo. ujú, Esa es la casa de la opresión. ¿Qué sostiene la opresión? mm, Entonces, analizamos pilar por pilar y ahí puedes poner los pilares que quieras, ¿no? La educación, la religión, la cultura, los medios, la escuela, la familia. eh, y si vas analizando en cada uno de estos elementos, ¿qué nos han dicho de las mujeres y qué nos han dicho de los hombres? mm, ¿O qué nos han dicho de los pobres y qué nos han dicho de los ricos? ¿O qué nos han dicho de las personas blancas y las personas racializadas, negras, prietas, como les llamemos? Y vas desanudando esos mensajes, puedes ir entendiendo cómo se construye y qué sostiene esta casa de las múltiples opresiones para ir quitando estos elementos. Nos han dicho que las personas homosexuales, por ejemplo, son enfermas, ¿no? Dañan la estructura social, odian a la familia o la atacan. Si vamos desmontando eso, ujú, vamos desmontando la opresión para todas y todos. Y eso es otro elemento muy importante
no quiero que se me pase. No hay, no hay luchas, desigualdades separadas entre sí. Son parte de todos estos sistemas. Ujú. Entonces, la lucha o las reivindicaciones de las comunidades de la diversidad sexual, de las comunidades afrodescendientes, de las mujeres, de los y las trabajadoras, etcétera, todas son luchas interrelacionadas. Tenemos que entender eso. No hay una lucha por sobre otra, ni deberíamos de competir por quién está más oprimido, porque todas las formas de opresión son igualmente lesivas para la sociedad y para las personas. Y por eso es tan importante el diálogo entre saberes, el diálogo entre esos grupos sociales y reivindicaciones y la claridad del entendimiento de que todo esto es estructural y está relacionado. Entonces, por eso decimos mucho y en muchas luchas se dice, no seremos libres hasta que haya una libertad para todas y todas las personas. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que has, que han observado de lograr esa libertad? O sea, en esa lucha, en esa deconstrucción, ¿cuál ha sido la construcción simultánea y cómo observan las posibilidades también? Híjole, es un momento muy difícil para esa pregunta, Adela, y creo que de repente se nos cae la energía, ¿no? O nos nubla el pesimismo porque estamos viendo cosas muy graves. Yo sí creo, como mucha gente, que estamos en un cambio de era, o sea, que algo, un cambio que no se ve muy positivo está sucediendo, ¿no? Se están rompiendo los acuerdos básicos de convivencia democrática, que haya un presidente del país más poderoso del mundo sentenciado por un delito, un misógino violento, bueno, vinculado con redes de tráfico de niños, de niñas, es realmente llegar a niveles no sé, de deterioro ético, Descomposición de social. descomposición terrible, ¿no? Entonces, no hay muy buenas noticias. La guerra en Gaza creo que nos tiene a todos desolados y desoladas. Y la desigualdad que vivimos acá más cotidianamente, pues desde hace mucho. Pero yo creo que hay buenas noticias, como decía, en el sentido de que hay mucha reacción en muchos puntos, a veces sin focos, ¿no? A veces sin la exposición a los medios y a las redes que merecerían. Y también las redes, creo que con todo y Sí, sí. la pobreza de la que se habla, a la que nos lleva, ¿no? Mucha gente dice que está limitando nuestro desarrollo cognitivo y nuestra capacidad de socialización, pero al mismo tiempo es también una herramienta, ¿no? Ahí vemos cómo el poder, pues, depende para que se use. Y yo veo con mucha alegría cada vez más colectivos de jóvenes, muchas mujeres, ¿no? Estamos inundadas de procesos, de articulación de chicas en todo el mundo haciendo activismo por el medio ambiente, la vida animal, vegetal, contra la detención, de migrantes, ¿no? Este montón de mujeres en Estados Unidos he visto últimamente también apoyándolas de este y del otro lado de la frontera. Es decir, hay una reacción necesaria también de protección, también por sobrevivencia, que creo que nos está llevando también a mirar que esta realidad no se va a resolver, en la individualidad Claro. y que los cambios requieren también herramientas más profundas de análisis si queremos llegar a tocar el corazón y a vulnerar, los sistemas de opresión. Cada taller, cada círculo de mujeres van minando esta casa de las múltiples opresiones y pues cerrando las cadenas de silencio, que creo que es algo que nos ha unido a las sociedades en la desigualdad y de la vergüenza. Yo creo que la vergüenza es un elemento de la cultura, pues, católica que padecemos en muchos sentidos, que también ha tenido su parte liberadora, ¿no? Y no voy a olvidar nunca el rol de la teología de la liberación en las luchas por la liberación en América Latina, pero también ha tenido un componente mucho más generalizado
de control del cuerpo de las mujeres y de su movilidad y su libertad. Y ahí creo que todas hemos tenido la pesadilla de la vergüenza muy arraigada, ¿no? De lo que, del cuerpo, pero también de la voz. Nos ha costado mucho tener una voz propia y tener la claridad de que tenemos una opinión que es valiosa. Por eso es tan importante la educación popular, Ujú, porque pone énfasis en que nosotras todas tenemos saberes, pero que además esos saberes son valiosos y que debemos comunicarlos. ujú, Por eso cuando decimos romper el silencio, híjole, me parece que hay una cosa tan fuerte ahí. Y yo la viví muy claramente en mi historia como activista, pues muy joven en esa época en el movimiento urbano. Cuando mis compañeras me conminaban, nos conminábamos, ¿no? Mutuamente a, digamos lo que pensamos, salgamos a gritar, tenemos derecho a tener una vivienda, pero en esa reflexión entendimos que también teníamos derecho a ser libres, a tener calles seguras, ¿no? A salir y no vivir acoso, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, creo que la construcción de una voz propia como personas y como colectivos que vivimos históricamente desigualdades, tenemos ahí un poder fundamental. Y eso no se hace solo con discursos, se hace también bailando, tomando la calle, haciendo poesía, haciendo graffiti, de muchas otras maneras, ¿no? Hay muchos lenguajes paralelos que le llamamos. No es la palabra la única manera de expresar una voz propia, pero sí es fundamental seguir encontrándonos para hacer estas reflexiones como lo haces tú, ¿no? Propiciando siempre el diálogo porque es lo que nos va a permitir entender que nuestras diferencias no nos obliguen o no nos den espacios de paz, ¿no? Una paz que sea duradera, ¿no? Que sea positiva, como tú lo mencionas, solo es viable encontrándonos en las diferencias sin hacerlas el centro de nuestra convivencia, ¿no? Y creo que eso es absolutamente posible. No, y que además como que veo que en las redes de mujeres, pues también se teje esta sororidad, ¿no? Esta resiliencia, ¿no? Que también pues es una nueva propuesta, ¿no? Es una propuesta que es completamente, que marca una relación humana completamente diferente, ¿no? De la competencia y de esto y de la violencia y todo este rollo, sino aquí es la participación, la cooperación, la solidaridad, el cuidado, aunque también, digamos, ya para ir terminando, ¿no? Esto también me viene una pregunta. Entre los grupos de mujeres también hay poderes. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja el poder entre los grupos de mujeres? O sea, todos estos choques que también puede haber entre los grupos de mujeres. Sí, yo creo que en todos lados y creo que estamos muy convencidas del poder de cambio de los movimientos y de los colectivos, Sí. de las organizaciones que se unen y de las alianzas entre movimientos y colectivos. Pero ningún espacio social está libre de conflictos, ninguno. Ujú, Eso debemos aprenderlo y debemos aprender a vivir con ello y gestionarlo. Los conflictos entre mujeres se dan de manera, digamos, natural porque es imposible vivir sin conflictos. Y habiendo sido educadas mucho en el silencio, a veces el silencio pues genera que se vaya llenando el buche de piedritas, ¿verdad? Y luego estallen y no tengamos el aprendizaje más saludable de hablar de lo que nos molesta o de lo que nos lastima respecto a lo que no estamos de acuerdo pronto y saludablemente. Entonces, ahí en Jazz estamos justo generando un material próximo a salir, que es una guía de conflictos para la transformación de conflictos entre mujeres, teniendo en cuenta estas características de la cultura que nos han marcado y tratando de buscar soluciones pues saludables, oportunas y transparentes a los conflictos, primero asumiendo que son ineludibles en las relaciones humanas y segundo, que es posible una gestión transformadora, ¿no? claro. Nunca es sencillo,
porque además somos una sociedad que le cuesta mucho decir las cosas con honestidad, ¿no? Somos como muy cuidadosas del otro y de la otra y nos da mucha vergüenza incomodar, pero si sabemos y tenemos a tiempo la señal de que hay que decir lo que necesitamos decir y evitamos alargar y empeorar los conflictos y, y tener claro que al final nos sale más barato, digamos, ser oportunas y ser claras y ser directas, creo que podemos construir relaciones y organizaciones y movimientos más saludables. Mucho de lo que nuestras compañeras con las que trabajamos en todo el mundo y en particularmente en Mesoamérica lo dicen mucho, nos duele mucho más la traición, el señalamiento, el estigma generado por nuestras propias compañeras que la de las instituciones del Estado, por ejemplo, ¿no? Porque esa la esperas, ¿no? Esa esperas que te difamen o que te maltraten, pero no esperas que tu compañera de organización con quien tienes una alianza política haga eso. Y es pan de cada día. Y eso daña no solo a nuestras personas, que es muy grave, sino la posibilidad de viabilidad de los movimientos sociales, que es el poder que creemos que puede cambiar el mundo. Entonces es estratégico Ujú. cuidar nuestras relaciones políticas, cuidar la gestión de los conflictos al interior de nuestros movimientos. Y nos hace falta mucha salud mental y muchas herramientas. También venimos de sociedades que nos han lastimado mucho. Entonces, también el trabajo personal, y ese es otro poder, le llamamos el poder íntimo. Hay algo que viene de tu historia, que te da fuerza, ¿no? Tus ancestras, tus abuelas, tu barrio, tu comunidad. Pero también ahí hay muchos dolores y muchas violaciones a derechos humanos, historias no resueltas. Entonces también manejar eso es muy importante para que nuestro activismo pues sea más sostenible, pero también más alegre, ¿no? Y Claro. pueda ser más disfrutado, porque ser felices también o vivir alegres también es un derecho. Claro, por supuesto. Y es fundamental también para proponer otras formas de convivencia, ¿no? Para proponer también otras formas que desarticulan la violencia estructural, que nos enseñan a sufrir y a renunciar y a estar, ¿no? Sino más bien como también desde el gozo, ¿no? Que mm, Claro, por es, supuesto. también es otra propuesta. Y que también es una fuerza de nuestros países. Yo creo que acá Claro, no necesitamos ser ricos ni tener el salón de fiestas ideal. Armamos una fiesta tomando un pedazo de calle y ya, y eso también es un poder, es una fuerza que tiene este pueblo y que a mí me parece maravilloso que podamos también no solamente disfrutarlo, sino ofrecerlo al mundo y a otros pueblos y que sea parte de nuestras luchas. La fiesta creo que es fantástico y que sí. no deberíamos de perderlo, aunque a veces se nos caiga el ánimo Tal un cual, la poco. fiesta, la danza, el arte, el canto, todas las manifestaciones que decías, es parte de nuestra voz, ¿no? O sea, es como por ahí también va la cosa. Oye, Orfe, pues bueno, lo del manual o lo de la guía De conflicto, sobre la gestión de la conflictos gestión entre de conflictos mujeres. da para otra entrevista que me Sí, fascinaría ya cuando lo tengan o antes, igual nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero ya desde ahorita ya les voy avisando a las personas que nos están acompañando que vamos a hablar sobre este tema que es súper, súper importante, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, tú, ¿qué mensaje le darías a la gente que nos ve, a la gente que quiere entender cómo también participar en los procesos sociales, en los procesos de construcción de paz? O sea, y que no saben cómo intervenir, como por dónde entrar a todo esto. ¿Tú qué les dirías? creo que primero valorar esas ganas, ¿no? Darle un lugar central a su voz, porque su voz, ese deseo de participar es auténtico, es valioso, es importante y es transformador. Entonces, lo primero que diría es, háganse caso, escuchen eso y denle prioridad a eso que es su voz. Segundo, encuentren un lugar.
busquen personas sin pena, perder la vergüenza, de veras creo que a las mujeres nos cuesta más, pero no sé si más. Rita Segato dice que nosotras sufrimos, que los hombres sufren más el patriarcado porque nosotras tenemos la fuerza de la vincularidad entre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, no sé a quién le cueste más, pero superen esa barrera del contacto. Hay muchas personas necesitando apoyo y muchas personas queriendo construir estas redes y afortunadamente creo que somos una sociedad que se abre para tejer estas redes. Hay muchos movimientos, creo que las redes sociales también nos están dando más contacto. Pregunten, ¿no? A quien sea, según en donde estén, ¿no? ¿Dónde puedo organizarme? ¿Quién está organizándose sobre las cosas que a ustedes les importan? Y lo último sería, pregúntense por las causas, Ujú. ¿no? Antes de hacer juicios personales, ¿qué, dónde está la causa? Estaba viendo yo el linchamiento que hay con esta chica argentina Sí, que también, racista, pues sí fue muy, muy desafortunada la manera en que se comportó con el policía. Y yo veo a la gente reaccionar señalándola y bueno, le lanzaron huevos y de todo. Y pienso, hay que preguntarse por las causas. ¿Por qué esta mujer es así? ¿Qué pasó? ¿Cómo se construyó la historia? No de ella, ¿eh? De este continente, claro, claro, para entender y tratar de explicarle eso a la señora antes de correrla del país, porque si nosotras usamos estrategias que solamente eliminan el acto, en este caso a la mujer que la podemos correr, ¿qué cambia? nada, ¿Qué cambia con el que esa chica, esa señora, su hijo, su marido se vayan? No sí, cambia nada. Y exacto, en la violencia es especialmente grave. Hemos construido un marco legal súper robusto, uno de los mejores del mundo. En México tenemos leyes para todo tipo de violencias. Y tenemos los índices de violencia más brutales de la historia del país. Porque la ley no resuelve. Es un poder que no ataca a los poderes invisibles y de la cultura. claro, Entonces, si no nos preguntamos por las causas, nos vamos a equivocar pensando que una ley va a resolver lo que no va a resolver. Entonces, a esta señora, a estos hombres que no son hombres monstruosos, que son nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros vecinos, que ejercen violencia, tenemos que reflexionar con ellos con ellos sobre estas causas no, y no solamente correrlos del planeta, no, porque y es no que aparte es podemos. eso, ¿no? Que a mí me parece que, pues eso, es esta mujer que hace lo que hizo con el policía y de pronto ya también hay algo muy encarnizado con ella y también es una violencia, es decir, la misma Así es. sociedad responde con lo mismo que quiere combatir, o sea, entonces dices, ¿cómo? Las estrategias tienen que ser diferentes, ¿no? O sea, porque Totalmente. Creo si que esa es una buena manera de cerrar, sí, ¿no? Cómo nuestras acciones son realmente transformadoras. claro, como desde dónde estamos actuando también para Exacto, querer combatir, en el buen sentido, lo que queremos combatir, ¿no? exacto, Entonces, si estamos replicando aquello, pues no lo estamos combatiendo, lo estamos reforzando. exacto. Sí, no resuelve. Tenemos que pensar salidas transformadoras de esas lógicas estructurales de violencia y de poder sobre dominante, etcétera, construyendo poderes realmente transformadores, ¿no? Formadores. Y como dices tú, a través del diálogo, del cuidado, en fin, ¿no? Ay, pues, Orfe, muchísimas gracias. Un Ya placer, Adela. todo el tiempo Gracias yo a me ti. podría seguir, pero seguramente vamos, digo, y te voy a buscar para más entrevistas, porque pues esto da para mucho, ¿no? Es muy, muy importante Sí, que la gente lo... sigamos reflexionando juntos porque también en este momento yo creo que no hay respuestas unívocas ni mucho menos. Tenemos que seguir dialogando y te agradezco muchísimo y te mando un abrazo enorme Muchísimas y a gracias. todas las personas. Y muchas gracias a nuestra audiencia. Y bueno, pues como siempre, les invito a que compartan este video porque es fundamental que las personas vayan conociendo y para ir tejiendo estas redes de participación.
y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao.